Hola a todos. Bueno, retomando la opción de almacenar datos y consulta de datos en Android, hoy este video va a tratar de cómo manejar una base de datos propia de Android. Para ese caso, pues me voy a referir a un nuevo video en donde explicaré lo que es base de datos. Por ahora, sigamos el código que voy a realizar a continuación. Bueno, para iniciar, creamos un proyecto nuevo. En este caso lo va a llamar guardar 3 y cuando su proyecto esté creado, de esta forma vamos a app, java y aquí en esta opción le damos nuevo y java plus. Entonces a ustedes les aparece este bloque y en mi caso la guardé como base guión datos. Entonces también lo guardan con el nombre que ustedes quieren aquí o pueden seguirlo con el mismo que tengo acá, no afecta nada. Entonces le dan base guión bajo datos y le dan OK. Y les crea este archivo que está aquí. Lo que vamos a hacer hoy o en esta clase es crear una base propia de Android, debido a que la que miramos en el video anterior es limitada. Usted puede guardar una limitada cantidad de información, mientras que esta de acá nos permite ampliar la información. Para utilizar la parte de base de datos de Android, vamos aquí, agregamos la extensión llamada SQLite. Cuando la agreguemos tenemos que hacer dos cosas, agregar lo que son los métodos y el constructor. Entonces vamos aquí, implementar métodos, estos dos métodos, y luego implementar constructor. Vean el primero de aquí y ya tenemos el constructor. A partir de ahora nuestra base de datos, en mi caso, se va a llamar DB. Por defecto le pone este nombre. Ustedes lo pueden cambiar si quieren, no afecta nada. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra propia tabla para almacenar la información que queremos. Entonces en este caso aquí está creada. Utilizamos la instrucción db, que es nuestra base creada, la instrucción que está aquí, y entre comillas, como está aquí, va la opción de crear tabla, como está escrito aquí. En mi caso la voy a llamar datos, en general datos. Usted la puede llamar, por ejemplo, si es notas, si es de ventas, artículos, precios, en general. Y en toda base de datos siempre tiene que haber un dato primario y los datos secundarios. En este caso he creado uno, lo he llamado dato 1 primario, dato 2 y dato 3. El dato 1 primario es el tipo de información que vamos a recibir. En este caso la puse INT. Usted la puede poner texto, real o real. ¿Listo? Y los demás también, por ejemplo, el dato 2 lo puse como texto y el dato 3 como real. Entonces podemos suponer lo siguiente. Digamos que ustedes van a almacenar notas. Entonces aquí está, como van a almacenar notas, vamos a almacenar por códigos del estudiante. Entonces el dato 1 puede ser el código o la cédula del estudiante, que es el principal, y ahí se derivan lo que es dato 2, por ejemplo, la materia, y el dato 3, la nota. Entonces, miremos este Excel acá. Supongamos que ustedes van a crear una tabla llamada datos. Entonces, todo esto que está aquí se llama datos. Puede ser cuando la guarden como datos o esta hoja que se llame datos, que corresponda a esta de aquí, datos. Hemos creado una llave primaria. En ese caso la llamamos dato 1. Entonces, por ejemplo, dato 1 aquí. Dato 1. Acá pongamos dato 2 y dato 3. Este supongamos que es, recuerden que era int, text, y por último, tipo real. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, miren, cuando ustedes quieren ingresar información de aquí, siempre tiene que haber una llave primaria. En ese caso, llamémoslo dato 1, porque por ejemplo, en vez de dato 1 puede ser, por ejemplo, código. Acá puede ser nombre y aquí puede ser nota. Entonces, cada vez que queramos ingresar una información aquí, necesitamos saber el código de la persona, el nombre y la nota. Entonces, en este caso, he considerado que, por ejemplo, la llave principal es el código. Imaginemos una tienda. Entonces, digamos que la llave principal sería el artículo. ¿Listo? La referencia al artículo
como es entero, pongamos la referencia al artículo, el texto sería el artículo, o bueno, pongámoslo acá separado, entonces por ejemplo pongamos referencia, artículo y precio. Entonces hagamos acá, este de aquí. Entonces, por ejemplo, miremos código. Digamos que el código del estudiante es 15. El nombre es Pepito. Y la nota, digamos que sacó 3.5. Digamos que tenemos el código del estudiante 17, que es Juanita. Y sacó una nota de 5.0. Entonces, en ese caso, el actor principal son los códigos. ¿Listo? Aunque usted también lo había podido crear como actor principal lo que es el nombre. ¿Listo? Entonces ya cuando miremos base de datos, le explique base de datos, entonces ya entenderá un poco esto. En la tienda, por ejemplo, usted tiene el artículo 152, que corresponde a arroz. Y que vale, digamos, unidad libra, entonces vale 1100 la libra. Y así en ese caso. Entonces lo que uno hace es referenciar por el artículo o por código. En mi caso lo que he creado general, dato 1, dato 2 y dato 3. Ustedes los pueden utilizar como ustedes quieran. Ahorita solamente vamos a explicar. Entonces la idea es que con esta simple explicación se den a entender lo que queremos hacer. Entonces he creado una tabla llamada datos, donde el dato 1 es la llave primaria. Luego, en toda base de datos tiene que haber una llave primaria. Dato 2 y dato 3. En este caso ya hemos creado una base de datos listo para ser utilizada. Ahora sí vamos al main activity. ¿Cuál va a ser el ejercicio de esta aplicación que vamos a hacer? Va a constar de tres elementos. ¿Qué va a ser? Primero, como les había dicho a ustedes, dato 1, dato 2 y dato 3. Vamos a almacenar tres datos cualquiera que corresponda a entero, texto y real. Y 4 botones adicionales. Uno va a ser, por ejemplo, para guardar, lo que vamos a hacer en este video. El otro va a ser para consultar, por ejemplo, eliminar datos o buscar datos. Entonces ya le vamos a dar funciones a estos datos de acá. Inicialmente comencemos con guardar información en la base de datos. Luego ya pasamos a otros videos con estos botones respectivamente. Entonces, para esta interfaz, ¿qué requiero? En este caso, pues como quiero que sea entero, he creado un text tipo entero, no número. Y lo llamé como ID T1. Luego está acá un tipo plain text y lo llamé T2. ¿Por qué? Porque aquí quiero un texto, entonces un plain text. Y el último, lo llamé T3 como ID. Quiero que sea real, entonces mire que acá aparece número con signo y número decimal. Entonces me interesa este de aquí, número decimal. Y respectivamente he creado 4 botones en el cual a este primero leí el nombre de guardar. Esto dejémoslos por ahora libres. Entonces creen ustedes la activity con 3 bloques y 4 botones. Donde este es, repito, número, este es plain text y este es número decimal. Y 4 botones. Cuando lo hayan creado vamos a main activity. Entonces creamos las 3 variables para los 3 elementos tipo editText, data 1, data 2 y data 3. Luego los vinculo con su respectivo ID, data 1 con T1, data 2 con T2 y data 3 con T3. Listo, en esta parte pues esto es lo que siempre se realiza, entonces no hay problema en esto acá. Ahora sí creemos la función del botón 1, que la he llamado guardar. Entonces creo una función tipo void, o bueno, guardar, y le hace lo siguiente. Primero, si ustedes se dan cuenta, mire que el nombre que le puse aquí, base de datos, lo utilizo aquí, guión base de datos. Entonces ya voy a utilizar la clase o la base de datos creada. En este caso la clase, porque esto se llama clase, todo esto es la clase. Luego a este le pongo un nombre. Esto le voy a llamar admin. O sea que el administrador digámoslo así, creamos una función en la cual solamente el administrador puede hacer modificaciones. Cuando tengo una contraseña o algo así por el estilo. Entonces en este caso lo llamé admin.
registro nuevo, base de datos, y aquí en este contexto, Dix, aunque aquí se llama, aquí la llamé como datos, acá la voy a dejar, la voy a crear como administrador. Entonces nuestra tabla o toda la información va a llamarse o va a crearse administrador. Y estos parámetros que están acá. Entonces en este caso dejémoslo allí, luego ya explico sus parámetros adicionales. Entonces aquí ya he creado una base de datos, pero ¿cuál es la diferencia con la de acá? Que esta es la que se crea para Android y esta es la que vamos a crear para nuestro proyecto y la he llamado administrador. Bueno, luego creo la opción de editar la base de datos. En este caso voy a guardar información y esa la llamo base D. Base D. Entonces, ¿qué base D? La que me va a almacenar la información. Luego, ¿qué realizo? Entonces, por ejemplo, creo un string llamado code o código, descripción y precio. Entonces voy a trabajar código, descripción y precio del elemento. Entonces, obtengo el código del primer bloque, tipo número, obtengo la descripción del segundo bloque, tipo text, y obtengo el precio del bloque 3. Igualmente ustedes pueden hacer, por ejemplo, nota 1, nota 2 y nota 3. Depende allá de su aplicación. Entonces, aquí tengo información. ¿Qué es lo importante? Que cuando ustedes ingresen información con respecto a aquí, esos no deben estar, ningún campo de estos estar vacío, porque sería una información incompleta. Lo ideal es que cada usted tenga que llenar un formato, lo llene con toda la información. Entonces debemos garantizar que esta información esté completa, o por lo menos haya algo escrito allí. Entonces para eso vamos a utilizar el siguiente condicional y preguntamos. Recuerden que esta es negación, ¿no? Si código no es vacío, aquí está diciendo, con todo lo que está aquí, si código no es vacío y la descripción no es vacía y el precio no es vacío, o sea que los campos no están vacíos, ¿qué hacemos? Creamos un nuevo contenido, en este caso lo llamo registro, y en registro voy a almacenar lo que son el código, que lo voy a llamar dato 1, descripción, que lo voy a llamar dato 2, y precio, que lo voy a llamar dato 3. Luego, ingreso todo lo que almacené en datos, o todos los registros, toda la información que quiero almacenar, ya las almaceno en mi base de datos, con la opción insertar. Entonces, todo lo que había en dato 1, dato 2, dato 3 o en código, descripción y precio va a quedar almacenado en mi base de datos. Es importante que cuando ustedes ya tengan toda la información, cerrar la base de datos y por último limpiar los caracteres para ingresar o los campos para ingresar nuevamente la información. Y aparezcamos una información. Hay un mensaje emergente diciendo que los datos han sido guardados correctamente. En caso contrario, si alguno de estos está vacío, viene aquí y le dice a ustedes que los campos están vacíos. Entonces podrían poner campos vacíos, por favor. O sea, aquí se podría adicionar y decir que el campo de precios, el campo de nota 1, nota 2 o 3 está vacío. Pero por ahorita dejémoslo en forma general. Entonces en este caso la función ya está, la función de guardar está realizada. Entonces vamos a Activity Main, vinculamos con no clic a la función guardar y corramos la simulación. Entonces lo que estamos haciendo ahora es utilizar una base propia de Android. Los invito a que leamos lo que es una base de datos para entender mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, aquí está la aplicación. Entonces, por ejemplo, digamos que usted van a guardar campos vacíos. Aparece campos vacíos. Interesante que usted le dijera nota 1 vacía, o nota 2 vacía, o nota 3 vacía. Entonces, por ejemplo, pongamos un código, digamos 125. Esta es descripción. Digamos que se corresponde a, digamos, a un martillo. Y que el precio del martillo oscila entre 5.225.3.2, por ejemplo, o 50 pesos. Listo, datos guardados. Entonces, mire que aquí estamos almacenando toda la información correspondiente
a todo lo que ustedes ingresan. En este caso, la base de datos está almacenando toda la información. Por ejemplo, acá digamos que este corresponda a una llave, cualquier tipo de llave que vale 10.000, por ejemplo. Le dan guardar. Entonces, miren, aunque aquí la aparece datos guardados, en el próximo video lo que vamos a hacer es reforzar, reforzar esta instrucción y vamos a habilitar el botón, un botón de acá que sea de obtener información, modificar información o eliminar información. Entonces lo vamos viendo en videos cortos para que ustedes puedan visualizarlo de forma normal. Bueno, por ahora me despido, ya nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias.